Entonces, toda la inervación del miembro inferior procede de dos estructuras consecutivas. El plexo lumbar hacia arriba y el plexo sacro hacia la parte inferior. El plexo lumbar ubicado a nivel, bien, abdominopélvico, y el plexo sacro ubicado bien en la región interna de la pelvis. Vamos a tratar de estudiar ahora cómo está constituido cada uno, un esquema general. No quiero tampoco que nos reventemos la cabeza con esto, sino lo más importante, a recordar ramas, a recordar nombres y algunas funciones importantes de algunas cosas, y listo. Estamos en un repaso, chicos. Así que vamos con lo más importante de cada cosa. Ok, la inervación del miembro inferior sucede desde la constitución de estos dos plexos. El primer plexo es el plexo lumbar, propiamente dicho, y el segundo se conoce como plexo sacro. Sacro solo, no es el sacrococcigio. El coccigio no participa en la inervación del miembro inferior. Si bien a veces se describe y forma parte de los programas de aparato locomotor, no participa en la inervación del aparato locomotor, por lo tanto no tendríamos que estudiarlo ahora. El plexo lumbar, entonces, recordemos que tenemos la médula espinal, y la médula espinal estaba dividida, como ya habíamos hablado anteriormente, en metámeras, en regiones. Cada una de esas regiones es una metámera. Bueno, la médula espinal tenía adentro el acueducto del epéndimo, las astas posteriores, las astas anteriores, ahí. ¿Sí? Toda la estructura anatómica de la configuración interna de la médula. Ahí, bueno. Todo esto que es lo que corresponde, ¿no? A la médula ahí. Perfecto. Ahí el surco medio anterior. Todo esto lo vamos a ver ahora, dentro de una o dos semanas, ¿no? Ya vamos a estar mirando esto. Vamos a estar estudiando todo esto. Médula espinal, tronco encefálico, etcétera, etcétera. Qué lindo. Bueno, la médula espinal a nivel lumbar, como decíamos recién, está dividida entonces en metámeras. L1, L2, L3, L4 y L5. Acá también deberíamos agregar la primera metámera sacra, porque bueno, también va a participar. De la médula espinal, entonces, como ya hemos dicho anteriormente, sale de la cara externa de la médula espinal, salen unos fasciculitos así de la cara anterior, de ahí de los surcos intermedios anteriores salen fascículos, así, 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 que son nada más ni nada menos que las raíces anteriores de los nervios raquídeos lumbares. Y de la cara posterior vemos emerger la raíz posterior de los nervios raquídeos a nivel, bueno, lumbosacro. ¿Cuál es la principal diferencia entre la raíz anterior y la raíz posterior? Bueno, la raíz posterior tiene un ganglio anexo, que se llama ganglio anexo a la raíz dorsal, así. Quiere decir que la raíz posterior tiene un ensanchamiento que corresponde a ese ganglio. Y eso es lo que vamos a encontrar. Bueno, una vez que la raíz anterior, que transporta fibras motoras, y la raíz posterior, que transporta en sentido aferente fibras sensitivas, se reúnen en este punto, de ahí emerge el nervio raquídeo correspondiente. Entonces, de acá vamos a tener L1, L2, L3, L4, L5 y S1. Estos son los nervios raquídeos. Y recuerden que esta estructura que estamos dibujando acá, se repite del otro lado. Entonces esto es L1, L2, L3, L4, L5 y S1. Bueno, es conocido, de acuerdo, que el nervio raquídeo del primer segmento metamérico lumbar, es decir, de L1, hace un recorrido
no demasiado largo, de más o menos unos 4 o 5 centímetros, se relaciona con la cara posterior del psoas. Ahora después vamos a ver cómo se relacionan estos nervios con el psoas mayor, con este músculo que está acá, porque eso también es importante y eso se pregunta también bastante, las relaciones que tienen. Entonces, las ramas terminales y colaterales del plexo lumbar con, con la estructura del psoas. Bueno, entonces esto que está acá es L1 y se sabe que L1 rápidamente se divide en dos ramas. Una rama así que va para abajo y en otra rama así que van para abajo. Estas ramas eran antiguamente conocidas con el nombre de abdómino genitales. Ese sería el abdómino genital mayor y el abdómino genital menor. Abdómino genital mayor y abdómino genital menor respectivamente. El abdómino genital mayor actualmente se llama ilio lumbar y el segundo se llama ilio hipogástrico. Lo pueden encontrar con esos dos términos, con esos dos nombres. Pero son ambos ramas de L1 y traen fibras provenientes de L1. Ambos nervios mixtos, ¿sí? Tanto sensitivos como motores. Estos nervios de L1 reciben normalmente una anastomosis cooperativa, se llama, de T12. Entonces, T12 coopera enviándole un pequeño nervio que es anastomosa para la formación de los abdóminos genitales mayor y menor respectivamente. Entonces acá estamos con L1. L1 tiene esa constitución. ¿Vamos? ¿Qué pasa con los abdómenos genitales después? Bueno, da una rama abdominal para la inervación de los músculos anchos del abdomen y una rama genital para la inervación sensitiva de diferentes estructuras a nivel genital. Bueno, eso no nos interesa demasiado. Bueno, L2. L2 hace la siguiente secuencia. L2 viene por acá también, es un nervio un poco más largo que el anterior que L1, y cuando llega a su punto de inflexión se divide en dos ramas también, una más descendente que la otra. Estas dos ramas de L2, del segundo segmento lumbar, se van a llamar, el que va para arriba, génito femoral, el cual se va a dividir posteriormente en una rama genital y en una rama femoral. Este nervio genitofemoral tiene la característica anatómica de que perfora al psoas y sale por su cara anterior. Lo van a ver que desde atrás lo perfora, como desde atrás hacia adelante, ¿no? De posterior hacia anterior perfora el psoas y se relaciona después con su cara anterior, queda cayendo por su cara anterior. Y el otro es el cutáneo femoral lateral. Este termina siendo más lateral, ¿no? Termina dando inervación sensitiva a toda esta región, de acuerdo del cuerpo, luego de atravesar, como ya hemos visto anteriormente, por ahí, el espacio subinguinal por la laguna neuromuscular. Bueno, este L2 recibe una cooperativa de L1. ¿Qué quiere decir eso? Recibe una anastomosis cooperativa de L1. Entonces, hasta ahora, cada uno de los nervios que estamos nombrando recibe una anastomosis cooperativa del que tiene arriba. L1 de T12 y L2 de L1. Ahora viene el tercer segmento lumbar, que es L3. L3 hace un recorrido también descendente y termina formando uno de los nervios más importantes del miembro inferior, que es el nervio femoral. Ok, para que se pueda desarrollar el nervio femoral es necesario que L3 reciba una cooperativa de L2 y una cooperativa de L4. Entonces, el nervio femoral va a llevar fibras provenientes de L2, L3 y L4. Recuerden, cuando hablan de nervio femoral, están hablando de L2, L3 y L4. Fibras provenientes de esos tres segmentos metaméricos.
Luego el femoral envía fibras cooperativas, es decir, L3 envía fibras cooperativas a L4 para la formación de la rama terminal del E4, que es el nervio obturador. Y finalmente, L4 y S1 envían nuevamente cooperativas, como pasaba con L3, con la formación del femoral. Entonces L4 más L5 van a formar el tronco lumbosacro. Y este tronco lumbosacro posteriormente va a recibir a S1, S2 y S3 para formar finalmente el ciático. Ok, escuchen la siguiente situación. Esto que está acá, todo esto que está acá, estamos hablando de hilo lumbar, hilo hipogástrico, génito femoral y cutáneo femoral lateral, son ramas colaterales. Es decir, todo lo que procede de L1 y L2 corresponden a las ramas colaterales, que son ramas colaterales del plexo lumbar. En cambio, el nervio femoral, antiguamente llamado crural, y el nervio obturador son las ramas terminales. El tronco lumbosacro se considera una cooperativa para el plexo sacro, es decir, una rama que coopera para la formación del plexo sacro. No se considera rama del plexo lumbar propiamente dicho. Siempre veo alguna pregunta, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes es una rama terminal del plexo lumbar? Y te ponen abdominio genital, femorocutáneo, y te ponen, no sé, tronco lumbosacro y el femoral. Y la respuesta es femoral, por supuesto. Bueno, ahora la pregunta es la siguiente. Si vos tuvieses que rendir en la facultad, ¿m? En un preparado en la facultad, lo más probable es que no te lleven a un frasco que tenga todo esto que estamos dibujando acá disecado. No, lo más probable es que te lleven a un cadáver en donde digamos, han sido removidas todas las vísceras abdominales y lo que veas es la columna vertebral, el paquete de músculos, como se llama, iliolumbares, estos músculos posteriores, y veas los nervios salir por acá. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo te darías cuenta cuál es cada uno de estos nervios? Porque lógicamente las raíces, estas del L1, L2, L3, L4, L5, no las vas a ver. Lo que vas a ver son estos nervios. ¿Mm? Y por lo tanto, tenés que conocer las relaciones que todos estos nervios establecen con este músculo grande que vemos acá, que es el músculo psoas mayor, para poder interpretar cuál es el nervio del cual estás hablando. Ese músculo que está ahí es el psoas mayor. Y todos estos nervios que están saliendo, ¿no? De acá, de L5, L4, L3, L2 y L1, de todas estas lumbares, esos nervios que van saliendo se van obligatoriamente relacionando con este músculo. O pasan por delante, o pasan por detrás, o pasan por el costado, o pasan por el otro costado. Sí, por algún lado pasan. ¿Por dónde? ¿Cómo abordás entonces el preparado para darte cuenta cuál es cada nervio? Acá caen muchísimos soldados caen acá en esta prueba. La cuestión es así. Al psoas, en base a estos nervios, al psoas lo vamos a dividir en una cara lateral, en un borde lateral, que es todo ese borde que está ahí, en un borde medial, y vamos a considerar una cara anterior. Esperen que antes de esto vamos a retirar el psoas menor. Recuerden que los psoas menores no son muy constantes, por lo tanto pueden estar o no, no nos van a importar demasiado. Ahora sí. Repetimos entonces nuevamente. El psoas mayor le vamos a considerar una cara lateral, una cara medial, una cara posterior, que sería la que estaría pegada a la pared posterior del abdomen, y una cara anterior, que es esta que estamos viendo acá. Y estos nervios, algunos van a salir por la cara lateral, otros van a salir por la cara medial, y otros van a salir por la cara anterior. ¿Estamos? Entonces, es importante saber cuáles de todos estos nervios salen por la cara lateral y en qué orden, cuáles de todos estos nervios salen por la cara medial y en qué orden,
y cuáles salen por la cara anterior y en qué orden. Bueno, en realidad es uno solo el que sale por la cara anterior, por lo tanto, es muy fácil, no hay que ordenarlo este. Bueno, los 4 que salen por la cara lateral son, desde arriba hacia abajo, de cefálico a caudal, anótenlo este. El primero es el hilo lumbar, es decir, el abdómeno genital mayor, que lo vamos a ver salir, ¿de acuerdo? Del borde lateral, en la parte superior, en el tercio superior del músculo, vamos a ver que de acá sale un nervio, así, que se divide rápidamente en una rama descendente y en otra rama que recorre toda la pared. Ese primer nervio que vemos salir de la cara lateral del músculo es el abdómeno genital mayor. Rápidamente por debajo de este vamos a ver salir un segundo que tiene el mismo comportamiento, son como gemelos. El segundo tiene el mismo comportamiento. El segundo que vemos salir de la cara lateral es el abdómeno genital menor. Entonces acá tenemos los dos de L1, ilio lumbar y el ilio hipogástrico. El ilio hipogástrico se va más para la región hipogástrica posteriormente, y el ilio lumbar queda más en la región lumbar e ilíaca respectivamente. El tercer nervio que vemos salir, pero ya no en el tercio superior del músculo, sino en el tercio medio del músculo, es el nervio femorocutáneo, o cutáneo femoral lateral, de L2, el cual hace un recorrido por acá y después se mete por ahí para terminar abordando toda esta región que está ahí. Recuerden que este femorocutáneo era uno de los músculos, perdón, uno de los nervios que encontrábamos en la laguna muscular del espacio subinguinal. Ahí. ¿Vamos bien? Bueno, y por último, el último nervio, dijimos abdómeno genital mayor, abdómeno genital menor, el femorocutáneo, y el último nervio que encontramos salir es un nervio grueso, así que sale por acá, que es una de las ramas terminales del plexo lumbar y la rama terminal del L3. ¿De qué estamos hablando? Lógicamente del nervio femoral, claro, exactamente. Esos son los 4 nervios que ve salir en la cara lateral del psoas. A veces te tiran alguna preguntita así, ¿eh? ¿Cuál de estos nervios se relaciona con la cara lateral del psoas? Ahora ya lo saben. Abdómeno genital mayor, abdómeno genital menor, el fémoro cutáneo o cutáneo femoral lateral y el femoral. Esos son los nervios de la cara lateral del psoas. Seguimos de lateral a medial. Ahora viene el nervio que nace en la cara anterior. Mejor dicho, no nace en la cara anterior. Nace de la columna vertebral, nace de la médula espinal, por supuesto. Se mete por debajo del psoas y más o menos a nivel del tercio medio. Vos acá tenés el psoas así. El nervio nace por detrás, viene por detrás, lo perfora así al psoas y al perforarlo aparece en su cara anterior. Entonces lo que vos vas a ver es que este nervio sale de acá de la cara anterior y después de ahí queda siempre relacionándose con la cara anterior del psoas. Este nervio que lo vas a ver correr por la cara anterior del psoas es el nervio genitofemoral. Entonces hasta acá tenemos básicamente, desde acá para arriba ya los tenemos a todos. Cara anterior, genitofemoral. Y después nos quedan el obturador y el tronco lumbosacro, que a nivel de L4, si vos levantás con los deditos el psoas, así lo corres un poquito para el costado, vas a ver que el nervio obturador corre por ahí, corre paralelo al borde interno del psoas, hasta que llega al canal subpubiano, y por el canal subpubiano ingresa dentro de la región media del muslo, de la región obturadora del muslo. Y por último, y más abajo, vas a ver un tronco grande que sale por acá y que se va hacia la línea media de la pelvis, recibiendo a S1, S2 y S3 para la formación del nervio ciático. Esta última parte, que también nace de la cara medial, es el tronco lumbosacro, claro. ¿Entendieron entonces cómo se relacionan estos nervios con el músculo psoas? Vamos a repetirlo de nuevo.
desde arriba hacia abajo, tenemos abdominio genital mayor. El nervio ciático no es rama terminal del plexo lumbar, por lo tanto no está acá en esta configuración. Es rama terminal del sacro, pero el sacro todavía no lo charlamos, por eso que todavía no lo hablé al nervio ciático. Lo único que dijimos es que el tronco lumbosacro, que es la terminal del E4 y el E5, reciben a S1, S2 y S3 para formar el ciático. Y el ciático después sale por el espacio infrapiriforme de la escotadura, perdón, del foramen ciático mayor, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Entonces el nervio obturador sale por la cara o borde medial del psoas. Claro, si lo ves emerger por el borde medial del psoas. De ahí se introduce dentro de la pelvis y sale de la pelvis por el canal subpubiano. Pero si vos tenés que en el abdomen encontrar al nervio obturador, lo vas a buscar ahí donde donde te acabo de indicar. Esta parte de plexos es la parte más larga, chicos. Después va bastante tranqui. Plexos. Bueno, vamos a dibujar, vamos a hacer algo que está muy mal hecho en realidad, porque a nivel sacro no tenemos médula espinal, tenemos cauda equina. La médula espinal muere a nivel del E2, L3 aproximadamente. Pero bueno, vamos a imaginar el último fragmento de la médula espinal, que no estaría a nivel sacro, estaría a nivel L1, T2, L1. ¿Mm? Así. Está. En el filum terminal, S1, S2, S3, y S4, S1, S2, S3, S4, y los dos primeros componentes coxigios, y se terminó la médula. Les repito, este plexo sacro, si esta médula sacra, perdón, no está ubicada a nivel sacro, está ubicada a nivel tóraco-lumbar. Pero bueno, las fibras después forman la cauda equina y terminan saliendo por los agujeros sacros para formar finalmente el plexo sacro a nivel sacro. Abril pregunta, abdominio genital, ¿cómo es más correcto llamarlo? ¿O ambos nombres siguen vigentes? En Barceló los dos nombres siguen vigentes. Y yo todos los años veo que preguntan de las dos maneras y el tema es que en Barceló hay mucho docente ya veterano, ya viejitos, ¿no? Bueno, que no han logrado adoptar la nueva nomenclatura. Eh, pero no sé, si estarías en la UBA, te diría que la UBA sí sigue bastante a rajatabla la nueva nomenclatura, por lo menos en la mayor parte de las cátedras. Siguen bastante a rajatabla las nuevas nomenclaturas, ¿viste? Por eso que de todas maneras podés utilizar los dos términos, creo. No creo que tengas demasiado problema. Sí, perfecto. Hilo hipogástrico e hilo inguinal. El hilo inguinal, ¿de acuerdo? Es lo mismo que hilo lumbar. Es lo mismo, ¿sí? Es otro tipo de nomenclatura diferente. ¿Cómo sería en la uva? En la uva utilizaríamos más estos términos, ¿no? Hilo lumbar o hilo inguinal y hilo hipogástrico respectivamente. Chicos, ¿alguno notó en relación a la cara anterior? Recordad que la cara anterior se relaciona con el génito femoral. Bien. Sí, gente, siempre hay cuestiones de nomenclatura. Lo que importa es que ustedes sepan qué elementos tenemos, ¿de acuerdo? Y dónde están ubicados. Eso es lo más importante, cuáles son sus relaciones. Pero siempre tenemos estas cuestiones de nomenclatura, de que no es fácil, no es fácil aprenderse las dos o las tres nomenclaturas que hay para todo. Estamos como en un momento de convivencia de una nómina francesa antigua con la nómina norteamericana, ¿viste? Del Néter y de esos libros, de, no sé, esos atlas anatómicos que vienen, ¿viste? Originalmente vienen editados en inglés y que después los bajan en español y no sé, utilizan un montón de terminología rara y las nuevas nóminas anatómicas internacionales que también tienen terminología más específica, más relacionada con, digamos, con la función anatómica, ¿no? Es una nomenclatura más asociada a la funcionalidad. Y por lo tanto siempre tenemos ese inconveniente. Pero bueno, independiente, ustedes vayan, agarren, no sé, agarren un libro o agarren un atlas, el que ustedes quieran, ¿m? Y después justifiquen con eso
Agárrenos el Prometheus, agarren el Nether, agarren el Sobota, agarren el Yokochi, el que se les ocurra, y se fijan cómo aparecen los nervios ahí. Bien, si el genital mayor te aparece como hilio hipogástrico y el inferior te aparece como hilio inguinal, o al revés, si te aparece, no sé, hilio inguinal, hilio hipogástrico, utilizan eso, ¿de acuerdo? No está mal otras nomenclaturas, simplemente que dependiendo de cómo se hayan descrito inicialmente, tienen diferentes nombres. Pero en líneas generales están todas bien. Pero bueno, no vamos a andar aprendiendo 30 nombres para la misma estructura. Aparte, si ya se están volviendo locos con locomotor, lo que va a pasar con neuro. Neuro es muy lindo, pero es muy abstracto. En neuro no tenés todo el trabajo de campo, no tenés todo lo que podés ver en locomotor, no podés disfrutar todo lo que disfrutás en locomotor de manosear el preparado. Bueno, ustedes no tuvieron esa posibilidad, ¿no? O por lo menos no la tienen por ahora. No sabemos qué va a pasar de la mitad del año en adelante. ¿Mm? Pero, pero sí, neuroanatomía es muchísimo más tipo histología. Si son todas estructuras más bien microscópicas o muy pequeñas que no se pueden ver o que son muy difíciles su visualización y por lo tanto es todo más teórico, ¿sí? Es mucha cantidad de información. Es 3 veces más información que locomotor, neuronato, pero bueno, es mucho más lindo también. Bueno chicos, vamos con el plexo sacro. ¿Mm? Dejemos de cháchara y vayamos con el plexo sacro de una. Bueno, el plexo sacro se constituye de la siguiente manera. Bien, los nervios raquídeos correspondientes a S1, S2, S3, S4, más el tronco lumbosacro proveniente, como ya dijimos anteriormente, proveniente de L5, L5 y L4, acá tenemos L4, L5 para la formación del tronco lumbosacro. Todos estos elementos, estamos hablando de L4, L5 en el tronco lumbosacro, S1, S2, S3 y S4, se unen a nivel lateral para formar un tronco común con forma triangular. Se describe normalmente al plexo sacro como un plexo con forma de triángulo, ¿ven? Como un triángulo, así, con base medial y con vértice lateral. De este tronco lumbosacro están descritos, perdón, de este plexo lumbar, de este tronco central del plexo lumbar, están descritas, ¿de acuerdo? Que nacen 4 tipos de estructuras, o 4 troncos. 2 son colaterales y 2 son terminales. ¿Estamos? Perdón, 3 son colaterales y, bueno, en realidad serían 2 colaterales, 2 terminales y un nervio terminal. Son 2 troncos colaterales, 2 troncos terminales y un nervio terminal que ahora vamos a charlar de eso. ¿Ok? Entonces, tenemos 2 troncos colaterales. Los 2 troncos colaterales son los siguientes. A ver, esperen que... Sí, estoy siempre chequeando la nueva nomenclatura para no equivocarme porque a mí también me cuesta eso. Tenemos un tronco posterior colateral y un tronco anterior colateral. Entonces tenemos un tronco posterior, es decir, un conjunto de nervios que nacen hacia posterior y que son ramas colaterales, y un tronco anterior, es decir, un conjunto de ramas que nacen hacia anterior desde el vértice de este triángulo. Esto continúa, continúa sin sentido descendente, buscando salir por la escotadura ciática mayor, formando el nervio ciático, pero antes de terminar de dar estos troncos anteriores y posteriores, va a dar un conjunto de ramas, se le llaman superiores, y un conjunto de ramas inferiores. Ya tenemos un tronco superior y un tronco inferior. A ver, a cada una de estas secuencias de ramas, bueno, y luego tenemos el nervio ciático como rama terminal, ¿no? El nervio ciático es la rama terminal, ahí está,
nervio ciático, es la rama terminal del plexo lumbar, perdón, del plexo sacro quiero decir, pero a lo largo de la constitución el plexo sacro va emitiendo cuatro troncos. Cuatro troncos. Un tronco anterior, un tronco de ramas anteriores, un tronco de ramas posteriores, un tronco de ramas inferiores y un tronco de ramas superiores. Estos últimos tres elementos, ¿ven? Estos últimos tres elementos que están acá, el tronco de ramas inferiores, el tronco de ramas superiores y el nervio ciático son considerados en ramas terminales. En cambio, lo anterior y lo posterior son considerados ramas colaterales. ¿Qué elementos tenemos en cada uno de estos troncos? Es decir, ¿qué nervios forman parte de cada uno de estos troncos? Bueno, el tronco posterior va a tener los siguientes elementos, los siguientes nervios. Del tronco posterior va a salir el nervio, son todos nervios, ¿no? Glúteo superior, el nervio glúteo inferior, el nervio del gémino superior y el obturador interno. ¿Se acuerdan que había un nervio del gémino superior y el obturador interno? Bien, el nervio del gémino inferior y el cuadrado femoral, esos cuatro nervios van a salir todos del tronco posterior. Y me estoy faltando, sí, me está faltando uno, perfecto, que es el nervio del piramidal. No sé por qué siempre, o piriforme, ¿no? El nervio del piriforme. Estos cinco nervios nacen del tronco posterior y son considerados ramas colaterales. Entonces las ramas colaterales posteriores del plexo sacro son glúteo superior, glúteo inferior, gémino superior, obturador interno, gémino inferior y cuadrado femoral y el piramidal. ¿Ok? Bien. Las ramas anteriores, perdón, al tronco posterior también se lo conoce como tronco glúteo. Lo pueden encontrar como tronco glúteo porque es evidente que son todos nervios que van para los músculos que están en la región glútea. Al tronco anterior, lo vamos a poner acá, tronco anterior, se lo conoce también como tronco pudendo. Tronco anterior o tronco pudendo. Todas ramas colaterales, ¿eh? Estas ramas colaterales tenemos al obturador interno, al nervio anal, al elevador del ano y al pudendo interno. Repetimos de nuevo entonces. Tenemos al nervio pudendo interno, al nervio anal, al elevador del ano. Lo estoy ordenando en base a cómo van saliendo en realidad, ¿no? Y al nervio obturador interno. Esas son las ramas entonces que nacen hacia anterior. Profe dijo que las colaterales eran tronco anterior y posterior, ¿eh? Las colaterales son el tronco anterior y el tronco posterior. Y las terminales son el tronco superior, el tronco inferior y el nervio ciático. Esos son los tres elementos terminales del plexo sacro. Bien. Obturador interno no era el tronco posterior. No, estos son dos nervios diferentes, ¿eh? Una cosa es el nervio obturador interno y otra cosa es el nervio del gémino superior y del obturador interno. Son nervios diferentes, que por ahí tienen el mismo nombre, ¿no? Bueno, o un nombre parecido, pero una cosa es el nervio del obturador interno y otra cosa es el nervio obturador interno. A este nervio se llama obturador interno por sus relaciones, pero no le da inervación motora al obturador interno. En cambio, el nervio del obturador interno, del músculo obturador interno, sí, es una rama motora para el músculo obturador interno. Al tronco superior también se lo conoce como tronco peneano o clitoriano, dependiendo, lógicamente, si estamos en una mujer o en un hombre. Y el tronco inferior es el que se conoce como perineal. El tronco superior termina en la formación de un solo nervio, que es el nervio dorsal del clítoris, en el caso de la mujer, o nervio dorsal del pene, en el caso del hombre. Responsable este nervio por la contracción de los músculos bulbocavernosos y bulboesponjosos que permiten la dilatación, mejor dicho, que permiten la erección de los cuerpos cavernosos, tanto del pene como del clítoris.
Sí, están aprendiendo que el clítoris tiene cuerpos cavernosos, claro. Que se erectan, claro. La erección no es por ahí tan voluminosa como es la erección del cuerpo cavernoso del pene, pero bueno, es así. Bien. Y el perineal, que serían todos aquellos nervios que se distribuyen acá en la región del periné, ¿m? En este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5 ramas vamos a tener acá a nivel perineal, que en realidad estarían distribuyéndose en la mayor parte de todos los músculos del periné, las regiones del periné. Yo sé que ustedes periné no vieron todavía, pero bueno, qué sé yo. Se pregunta, no se pregunta mucho, pero ya que estamos hablando del plexo sacro, lo tenemos que dar, ¿sí? Porque es parte de la constitución del plexo sacro. Entonces, el tronco perineal o tronco inferior, que es uno de los troncos terminales del plexo sacro, te va a dar, bien, el nervio de los cuerpos cavernosos, el nervio de los cuerpos cavernosos, el nervio del bulbo esponjoso, el isquio cavernoso, del bulbo cavernoso, perdón, del bulbo esponjoso. Estos son todos músculos, chicos. Bulbo esponjoso, bulbo cavernoso, del músculo isquio cavernoso, del transverso profundo del periné. ¿Mm? Bien. Y tengo entendido que también no aparecía acá en el Pro, porque yo todo lo que le estoy pasando acá es lo que he sacado estrictamente de un libro, ¿saben? Para que todo lo que estamos viendo acá tenga un reparo de una sola bibliografía, no hacer una mezcla de muchas bibliografías. Todo lo que le hemos pasado en este repasito ha sido sacado de algún libro, pero siempre de uno. Por ejemplo, todo lo que es topografía lo sacamos de Rubier. Y todo lo que es la parte de básculo nervioso lo hemos sacado de Pro, que es en donde está mejor desarrollado, por decir de alguna manera, bastante más completo. Entonces, he agarrado los libros y bueno, y he sacado todo esto y les traigo con la nueva nomenclatura. El tema es que yo también tengo medio un problemita ahí con la nomenclatura nueva también. Bueno, bien, perineal, bueno, y el nervio perineal superficial, que es el último. Es un nervio sensitivo para la región perineal. Perineal superficial. Y ahí terminó. ¿Ok? Bueno, esto que les acabo de pasar acá es el plexo sacro. Espero que se haya entendido, no es tan difícil. Tenés que memorizarte las ramas, nada más que eso, pero bueno, qué sé yo. Repetimos, el plexo sacro se constituye por la anastomosis de el tronco lumbosacro proveniente del E4, L5, con S1, S2, S3, S4. Algunos autores S4 directamente lo borran, lo eliminan y ponen S1, S2 y S3. Así que yo me quedaría por ahí con S1, S2 y S3. De la estructura central de esta pirámide nerviosa, de este triángulo formado por nervios, parte un nervio grande, que es la rama nerviosa terminal, que es el nervio terminal de este plexo, que es el nervio ciático, y 4 paquetes de ramas que salen para diferentes lugares. ¿Mm? Tenemos un paquete conocido como tronco posterior, un paquete de ramas que se van hacia anterior, que forman el tronco anterior, ¿de acuerdo? Un paquete de ramas que se van hacia abajo, hacia la región perineal, que se llama tronco inferior, y un paquete de ramas que se van hacia arriba y hacia adelante, que se denominan tronco superior. Y es bastante evidente qué es lo que ocurre, ¿no? Con cada uno. Bueno, el posterior te va a dar todo lo que está relacionado con la región glútea, la inervación para todos los músculos glúteos. El anterior te va a dar todo lo relacionado con la parte pudenda y anal, con toda la región pudenda y anal. Bueno, el tronco inferior, que es el perineal, te da la inervación de todo lo que es el perine, y el tronco superior, que es el peniano clitoriano, te da directamente todo lo que es la inervación de la región genital. ¿De acuerdo? En el caso del hombre del pene y en el caso de la mujer del clítoris, formando estos nervios que son sensitivos y motores. Actúan sobre los músculos motores que permiten la erección tanto de los cavernosos del pene como los cavernosos del clítoris, y también participan en la inervación sensitiva ¿cómo se llama? Bueno, de los órganos sexuales externos
tanto masculinos como femeninos. Ok, esto es el plexo sacro y esto es el plexo lumbar. ¿Alguna duda hasta acá, gente? No, de plexo sacro no. ¿Sí? Lo que por ahí sí tenemos que entender un poquito es cómo es la distribución de algunas ramas motoras y sensitivas ahora en el resto del miembro inferior. Bueno, lo que nos queda es cortito, ahora tenemos que ver el ciático y sus ramas, tenemos que ver después el tibial y el peroneo y sus ramas, hasta llegar a hablar de los plantares. Bien, el plantar medial y el plantar lateral y listo, son 5 nervios más que quedan. ¿Ok? Así que bueno, vamos a terminar aproximadamente 12:30, como era el horario de terminación, como terminamos ayer. Lo mismo hoy era lógico que se nos iba a ir un poquito más de tiempo porque comenzamos un poquito más tarde. Así que bueno, vamos a hacer una captura de pantalla de esto. Y ahora sí. Vamos a estudiar la primera mitad del miembro inferior y después la segunda mitad del miembro inferior y nos estamos yendo a dormir todos. Bueno, ¿se acuerdan que con miembro superior habíamos dividido cada uno de los diferentes nervios? Acá no sé si tiene mucho sentido hablar, porque como son una continuación, es uno detrás del otro, por ahí directamente hacemos un recorrido central de todo. Acá es mucho más simple la cosa. No es como en el miembro superior que tenés muchos nervios paralelos, entonces tenemos que ir estudiando uno por uno. Ruan pregunta, ¿se puede decir que los plexos se unen por el tronco lumbosacro? Y claro, sí, 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 es la vía de conducción entre ambos plexos. Exactamente, el tronco lumbosacro. Emilce González dice, profe, el video lo está tapando el gráfico. No, no entiendo, negra, ¿a qué te referís con eso? ¿En qué nervio sale de la cara posterior? Bueno, tronco. Ok, bueno. No sé si después me puedes explicar un poquito más a qué te referías. Pero creo que ahí ya se está viendo bien, ¿no? Sí. Bueno, entonces no nos queda otra que iniciar con el primer nervio, el más importante, que es el nervio ciático. Vamos a ver cómo se distribuye, cuáles son sus ramas, bien, en qué colabora, cuáles son los nervios de acuerdo que da cada uno. Vamos a hablar 2 segunditos primero del femoral y del obturador, que son también 2 nervios importantes que ingresan dentro del miembro inferior. Pero vamos a hablar lo super mega archi más importante. Entonces, primer nervio. Estos nervios están en la cara anterior, no los vamos a ver acá en la cara posterior, pero bueno, no son demasiado preguntados. Así que vamos a dejar esta vista para dibujar si el ciático, que esto sí se pregunta un montón. Bueno, primer nervio, nervio femoral. Chicos, el nervio femoral procede ¿de qué ramas? Es decir, trae información de qué metámeras. ¿Cuáles son las metámeras de donde trae información el nervio ciático? Dichosos los que duermen. Bien, el nervio femoral trae de L2, L3 y L4, exactamente. Entonces, trae información de L2, L3 y L4. Si vos estás probando
un reflejo a nivel del nervio femoral, estás probando la indemnidad de la médula a este nivel, L2, L3 y L4. Si bien el nervio femoral procede fundamentalmente del L4, pero recordemos que, perdón, de L3 quiero decir, recordemos que L3 recibe una colaborativa de L2 y recibe una colaborativa de L4. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Recibe una rama anastomótica de cada uno de estos dos troncos, ¿ven? De cada uno de estos dos raquídeos, del raquídeo L2 y el raquídeo L4. Este nervio, como ya vimos, es el cuarto nervio que adopta una relación lateral con el borde lateral del psoas mayor, y una vez que adopta esa relación se dirige en sentido descendente inmediatamente pegado al borde lateral del psoas hasta que arriba al espacio subinguinal. En el espacio subinguinal, este nervio, en vez de pasar por la laguna vascular, como debería pasar con todos los diferentes elementos, pasa con la laguna muscular, junto con el músculo psoas, en su cara lateral, porque ustedes vieron que cuando abordamos la laguna vascular vimos que, para no tener que dar vuelta de preparado, vimos que tenías la laguna, ¿sí? El espacio subinguinal así, ¿no? Acá estaba el ligamento inguinal, acá estaba la cintilla iliopectínea, el tracto o arco iliopectíneo, acá estaba la laguna vascular, en donde tenías el ganglio de Cloquet, la vena femoral, la arteria femoral y el nervio genitofemoral ahí arriba. De este lado tenías el músculo psoas, ¿sí? Acá en el borde, el nervio femoral, y acá el nervio femorocutáneo. Tanto el femorocutáneo como el femoral son dos elementos que se relacionan con el músculo psoas. Por lo tanto, continúan con esas mismas relaciones, ¿bien? Con el músculo psoas, y finalmente terminan ingresando al triángulo de Scarpa a través de la laguna muscular del espacio subinguinal. Este nervio, una vez que ingresó dentro de la laguna muscular y que de ahí se insinúa en el interior del triángulo femoral, el nervio hace un recorrido de unos 4 centímetros, como les conté anteriormente, y se divide en 4 ramas, que son las 4 ramas terminales que tiene este nervio. Las 4 ramas terminales del nervio femoral son el nervio músculo cutáneo lateral, el nervio músculo cutáneo medial, el nervio safeno, este es el más importante, este llega hasta el pie, es sensitivo y llega hasta el pie, safeno interno o safeno magno, y el nervio del cuádriceps. Este nervio del cuádriceps es un nervio motor y proprioceptivo para el músculo cuádriceps y el sartorio. Entonces, ramas colaterales, no están descritas las ramas colaterales con mucha exactitud. Por lo tanto, no siempre hay ramas colaterales importantes de este nervio, ¿sí? Del nervio femoral. Entonces vamos a poner por el momento que no tiene. Ramas terminales, sí. Las ramas terminales del nervio femoral son súper preguntadas. Repetimos, entonces, de lateral a medial vienen el músculo cutáneo femoral lateral se llama, pero el femoral lo sacamos porque es obvio que estamos acá, ¿no? Músculo cutáneo lateral. Después viene el cuádriceps, nervio del cuádriceps, nervio motor para todo el compartimento anterior. Después viene el safeno mayor o safeno magno, safeno interno, ponerlo así, safeno interno, y después tenemos el músculo cutáneo medial. Músculo cutáneo medial. Los músculos cutáneos son nervios mixtos, por eso se llaman músculo cutáneo, ¿no? La palabra músculo hace alusión a una inervación motora en un músculo, y la palabra cutáneo hace alusión a una inervación sensitiva en la región en donde se encuentra el músculo, o en esa misma región, por ahí cerca. Entonces siempre los músculos cutáneos son nervios mixtos que inervan tanto músculo como piel. El músculo cutáneo lateral es el nervio que le pega al vasto lateral del cuádriceps, es decir, le da inervación motora al vasto lateral del cuádriceps, al tensor de la fascia lata y al glúteo mayor. Esos 3 músculos están inervados por el músculo cutáneo lateral. El PRO habla también de que el sartorio también está inervado por este nervio. No es la única inervación que tiene el sartorio, pero sí está inervado también por este nervio. El nervio del cuádriceps le da inervación motora al vasto lateral también, perdón,
al vasto intermedio, al vasto medial y al recto anterior, es decir, a las 4 partes que tiene el cuádriceps. Y además también le da inervación al sartorio. El safeno interno es un nervio sensitivo y junto con la arteria femoral superficial y la vena femoral superficial ingresan dentro de la vaina de los vasos femorales, que ya habíamos hablado anteriormente. Llega a la rodilla y posteriormente, después de la rodilla, se distribuye por la cara anterior, sensitivamente se distribuye por la cara anterior de la sura, de la pierna, de la región sural. Y el músculo cutáneo medial le da inervación al pectíneo, todo lo que está medial, ¿no? Pectíneo, primer aductor, segundo aductor, pectíneo, primer aductor, segundo aductor para algunos autores y al grácil. Repetimos cuáles son los músculos inervados por el músculo cutáneo medial. Pectíneo, primer aductor, segundo aductor para algunos autores, no para el pro, y el grácil, el recto interno. Ese es el territorio de inervación del nervio femoral. El otro nervio muy importante que también se distribuye en la cara, no anterior, sino en la cara medial del muslo, es la otra rama terminal del plexo lumbar, que es el nervio obturador. Si llego a tener tiempo mañana, lo cual no prometo, voy a ver si les grabo un pequeño videíto de 3-4 minutitos, en donde les voy a mostrar acá en el atlas el recorrido de estos nervios, del femoral y del obturador, para que no se lo olviden más. Cómo nace y cómo recorre así todo, pero tengo que hacer una pequeña disección ahí. Voy a retirar un montón de cosas que no sirven y que están molestando la vista, para que se vea bien ese nervio, cuál es el recorrido a través del canal subpubiano, esto otro. ¿Bien? Si tengo tiempo, estaría re bueno. Obturador, el nervio utiliza el término obturador. Ahora, cuando hablas de obturatriz, estás hablando de la arteria. Arteria y vena se utiliza la terminología obturatriz, pero para el nervio se utiliza el término obturador. Profe, ¿podrías repetir los 4 músculos del músculo cutáneo lateral? Sí, y no eran 4, eran 3 fundamentalmente. Tenés el vasto lateral, sí, los 3, claro. El vasto lateral, el tensor de la fascia lata y el glúteo mayor. Para algunos autores también el sartorio, pero esto lo dejamos medio ahí como en una nebulosa. Ok, nervio obturador. El nervio obturador procede de L4, recibiendo una anastomosis colaborativa de ¿quién? ¿Quién colabora para la formación del nervio obturador? L3. Claro. Si bien L4 es el principal elemento, L3 también. Quiere decir que por dentro del obturador van fibras provenientes del E3 y del E4, pero fundamentalmente del E4. La mayor parte, el mayor porcentaje es del E4 porque la anastomosis que aporta el E3 es colaborativa, es decir, es de menor importancia. Bien. Profe, ¿y del músculo cutáneo interno qué músculos? Del músculo cutáneo interno tenías pectíneo, bien, primer aductor, para algunos autores segundo aductor, y el músculo grácil, el recto interno. Bueno, este nervio tiene una secuencia de recorridos que es bastante interesante. Una vez que nace del plexo lumbar, como rama terminal del plexo lumbar, se relaciona con la cara medial del psoas, y a través de esa cara medial del psoas, bien, se introduce dentro de la pelvis profunda, se relaciona con la cara anterior del obturador interno, asciende por la cara, digamos, intrapélvica del obturador interno, hasta que llega al canal subpubiano. En el canal subpubiano se introduce en el mismo, y el mismo canal subpubiano le permite al nervio quedar, ¿de acuerdo?, en disposición para ingresar dentro del compartimento medial. ¿Se acuerdan cuáles son los músculos del compartimento medial de la región femoral?
teníamos el pectíneo, el recto interno grácil y los tres aductores. Bueno, este nervio, por lo general, desciende así en sentido longitudinal, en sentido vertical, desciende verticalmente así, en sanguchito entre el, el segundo y el tercer aductor, entre el aductor corto y el aductor mayor. A medida que va descendiendo este nervio en sanguchito entre esos dos músculos, perdón, va emitiendo ramas para inervación de los tres aductores. ¿Qué músculos están inervados por este nervio? Mejor dicho, ¿cuáles son las ramas colaterales de este nervio? Las ramas colaterales del obturador, perdón, son las ramas colaterales motoras que le da inervación a los diferentes músculos. Miren esto. Hay una rama aductora, tiene un nervio aductor o rama aductora, es lo mismo, que es para los tres aductores, para el primer aductor, para el segundo aductor y para el tercer aductor. Cuando yo estudiaba anatomía por primera vez, me acuerdo que se decía que el segundo aductor, el aductor corto, el que está en el medio, era el único músculo de la región femoral, de la crura, que estaba inervado únicamente por el obturador. Como que el segundo aductor era exclusivamente del nervio obturador. ¿De acuerdo? Hoy en día se ha visto que este músculo también tiene inervación proveniente del músculo cutáneo medial, por lo tanto, bueno, lo dejamos ahí, no sabemos si es cierto eso completamente. También le da inervación al pectíneo, tiene una rama para el pectíneo, una rama motora para el pectíneo. Tiene una rama obturadora. Esto es una rama proprioceptiva para los músculos obturadores, el interno y el externo. Y te da una rama motora final, rama motora para el recto interno. Recuerden que el recto interno era el grácil, el músculo grácil. Y finalmente te da una rama sensitiva para la rodilla. Sensitiva para la rodilla y cara medial del muslo. Y cara medial del muslo. Para la rodilla y la cara medial del muslo. Son todas las ramas que da. No da ramas terminales este nervio. El nervio dio todas esas ramas y finalizó. Muy bien. Bueno, eso es lo que hay que saber entonces de cada uno de estos nervios. ¿Cuáles son los músculos que inerva cada uno? ¿Cuáles son las regiones sensitivas que inerva cada uno? Etcétera, etcétera. Bueno, le hacemos entonces ahí un print y ahora sí nos vamos a la joyita del miembro inferior, que es el nervio ciático. Ya con esto vamos terminando, chicos. Bien. Nervio ciático, entonces. El nervio ciático sabemos que trae información procedente de L4, L5, S1, S2 y S3. Algunos autores inclusive hablan de S4. De hecho, lo he visto en algunos atlas. Este nervio tiene una secuencia de relaciones que son importantes saberlas. Vamos en orden, cómo se va relacionando, con qué se relaciona en orden. Bueno, una vez que el nervio nace, la primera relación que tiene es con la cara medial, se relaciona con la cara medial del psoas. Del psoas mayor. Como vimos hace un rato,
¿Se acuerdan que hablábamos que el tronco lumbosacro era una de las relaciones que tenía hacia medial el psoas? Y por lo tanto, si el tronco lumbosacro es parte de la constitución primaria del ciático, también es del ciático. Una vez que está formado el ciático propiamente dicho, bien, la arteria obturatriz se relaciona con el nervio ciático, por arriba. Entonces, se relaciona hacia superior con la arteria obturatriz. Bueno, ponemos así, se relaciona hacia superior con la arteria obturatriz. Todo esto ocurre dentro de la pelvis. Una vez, de acuerdo de que, una vez de que pierde esa relación con la arteria obturatriz, inmediatamente se dirige hacia el espacio infrapiriforme y pasa por el espacio infrapiriforme. Pasa por el espacio infrapiriforme, en donde es contenido infrapiriforme, siendo contenido del mismo. ¿Cuál es el resto del contenido del espacio infrapiriforme? De ese espacio que está ahí. El resto del contenido del espacio infrapiriforme era el paquete vasculonervioso glúteo inferior y el paquete vasculonervioso pudendo interno. ¿Se acuerdan de esto? Bueno, estas tres relaciones hasta acá son dentro de la pelvis. Son relaciones en la pelvis. Desde acá para abajo ya las relaciones cambian y dejan de ser bien en la pelvis para pasar a ser relaciones en la región glútea, relaciones en la región femoral, en el hueco popliteo y después ahí termina el nervio. Lo vamos a dibujar ahora. Entonces, recuerden, eso que está ahí es el espacio infrapiriforme, ese es el foramen ciático mayor, ese es el músculo piriforme o piramidal, y el músculo piriforme deja un espacio suprapiriforme cuyo contenido es el paquete vasculonervioso glúteo superior, y ahí tenemos un contenido infrapiriforme, un espacio infrapiriforme cuyo contenido era el nervio ciático, y después teníamos el PBN glúteo inferior, que era para el glúteo mayor, y el pudendo interno. Este nervio, que es el que nos está interesando ahora describir, que es el nervio ciático, una vez que pasa por acá, se relaciona con la cara posterior de los tres músculos pélvico-trocanterios profundos, y después inmediatamente, a ver para qué, acá no está muy bien hecha la relación, ahí está. Entonces, sale de acá, se relaciona con la cara posterior de los tres músculos pélvico-trocanterios, y después se introduce en este espacio que queda entre el bíceps femoral y el semitendinoso, ¿ven? El ciático no le da inervación a los glúteos, ¿no? No. El ciático, la inervación de los glúteos está dada por los glúteos, superior e inferior. El glúteo mayor está inervado por el glúteo inferior y el glúteo medio y el glúteo menor están inervados por el glúteo mayor, por el glúteo superior, perdón. Ambos glúteos, como vimos recién, son ramas del plexo sacro. Son ramas colaterales posteriores del plexo sacro. Glúteo superior, glúteo inferior respectivamente, ¿no? El nervio piramidal, el gémino superior y el obturador interno, y el gémino inferior y el cuadrado femoral. Son todas las ramas posteriores, de acuerdo, que nacen del plexo sacro. Por lo tanto, esto está todo inervado por el plexo sacro. ¿El PBN pudendo interno se relaciona medial al nervio ciático? Sí, se relaciona medial al nervio ciático, exactamente. ¿Se acuerdan que lo habíamos charlado esto en la primera clase, en la segunda clase, perdón? Bueno, entonces el nervio ciático sale por el espacio infrapiriforme, desde ahí se relaciona con la cara posterior de los músculos pélvico-trocanterios profundos y se introduce dentro de este canal que se conoce con el nombre de conducto del ciático, canal del ciático, que sería como una especie de cuña muscular, como como una zanjita muscular, ¿ven? Que se forma así, entre el semitendinoso y el bíceps femoral. Entonces tenés el bíceps femoral de este lado y el semitendinoso de este lado. A través de este canal, el nervio ciático llega hacia el vértice superior del rombo popliteo. ¿Ven? Hasta el vértice superior del rombo popliteo. Está descrito en la mayor parte de los libros que acá, en este lugar, en el interior del rombo popliteo, el nervio se divide en sus dos ramas terminales que van a ser
una rama tibial que se va para el lado tibial y una rama peronea que rodea la cabeza del peroné y se va hacia adelante. El nervio tibial queda siendo posterior y el nervio peroneo se va hacia anterior. Se va hacia lateral y hacia anterior. En cambio el tibial queda siendo posterior. Bueno, a lo largo de todo este recorrido que tiene el nervio, el ciático, emite ramas sensitivas para la región glútea, ramas sensitivas para el hueso, emite una rama para el semitendinoso, una rama motora para el semimembranoso, eso no es eso que está ahí, pero no importa, y dos ramas para el bíceps, dos ramas para el bíceps femoral. Esas son las ramas que emiten normalmente. Ahora si me estoy olvidando ninguna, creo que no. Una rama para el bíceps, una para el semitendinoso, una para el semimembranoso. Pro agrega una rama para el aductor mayor, bueno, sería esa que está ahí en definitiva, ¿no? Vamos a agregarle la rama para el semimembra, ahí está. Una rama motora para el semimembra. Y una rama, ahí está, esta me la estaba olvidando, una rama articular de la rodilla. Una rama articular de la rodilla. Esas son las ramas colaterales entonces, según Pro, que da el nervio ciático. Vamos a anotarlas. Ramas colaterales, ¿ok? Esto todo a nivel pelvitrocanterio y a nivel isquiotibial. A nivel pelvitrocanterio. Bien, una sensitiva glútea. Y recuerden que da algunas sensitivas para el fémur y la articulación de la cadera. Ok. Y después te da ramas colaterales isquiotibiales. Recuerden que los músculos isquiotibiales son estos posteriores, ¿no? Son el bíceps femoral, el semitendi y el semimembra. Entonces las ramas isquiotibiales van a ser una rama para el bíceps femoral. Rubier dice que da dos ramas para el bíceps femoral, lo cual es lógico, ¿no? Una rama para la porción larga y una rama para la porción corta. Lo mismo pasaba con el músculo cutáneo en el miembro superior, que era el que le daba inervación al bíceps braquial. Bien, un nervio para el semitendi, semitendinoso, un nervio para el semimembranoso, semitendi, semimembra, ¿y qué más? Ah, cuando explicó cómo los nervios salían por el psoas mayor, su video tapaba la... A ver, dame un segundo. Su video tapaba la parte lateral del músculo. Pero ahora se ve bien, profe. Bueno, chicos, si en YouTube no salió bien algo, lo mismo, este video está siendo grabado por Zoom, que sale perfecto, y va a quedar subido al Classroom, así que no deberían tener problema con poder visualizarlo después. ¿Saben? Después en los grupos, fíjense que en la descripción de cada uno de los grupos está el link para poder entrar al Classroom. El acceso al Classroom es gratuito completamente, no tienen ni siquiera que poner su mail, nada, entran derechito y ¿cómo se llama? Y bueno, y ahí tienen subido el video, con la máxima calidad que podemos grabar acá. Bueno, una rama para el bíceps femoral, una para la porción corta, una para la porción larga, ¿no? Para la cabeza larga. Una rama para el semitendi, una rama para el semimembra, una rama para el aductor mayor, para el tercer aductor, que es el aductor mayor, que es ese que está ahí, lateral, y una rama articular de la rodilla. Esto quiere decir de que es el ciático el responsable de la inervación de toda la parte posterior de la región femoral, toda. Bien, entonces estas son las ramas colaterales del nervio ciático. Recuerden que el nervio ciático finaliza su recorrido dando ramas terminales, en teoría, en el hueco popliteo, y las dos ramas terminales van a ser un nervio tibial
y un nervio peroneo. Siempre me preguntan lo mismo. ¿Puede ser que el tibial se haya llamado anteriormente ciático popliteo interno? Sí. ¿Y el peroneo? Ciático popliteo externo? Sí, también. Tibial o ciático popliteo interno y el peroneo o ciático popliteo externo. Esos son los dos términos con los que se denominaba anteriormente estos nervios. Bueno, para finalizar con las relaciones de este nervio, sabemos que a nivel isquiotibial, es decir, a nivel femoral posterior, el nervio primero discurre por el conducto del ciático. El conducto del ciático es como una especie de cuneta o canaleta formada por dos músculos. ¿Cuáles músculos? Hacia el lateral tenemos al bíceps femoral y hacia medial al músculo semitendinoso. Luego de recorrer de cefálico a caudal todo el conducto este ciático, ingresa, el nervio ingresa al hueco popliteo a través del vértice. ¿Sí? Se introduce en el vértice superior de la fosa poplitea, en donde pasa a formar parte del contenido profundo del hueco popliteo, y ahí es en donde se divide en sus ramas terminales que ya hablamos anteriormente. Profe, ¿cuál es el nervio que se lo considera o llama nervio ciático menor? Ya no existe el ciático menor o isquiático, ¿no? Ahora es el glúteo inferior. Antes, como salen juntos, ¿no? Como el ciático mayor salía al lado del glúteo inferior, se le llamaba, al más grande se le llamaba glúteo mayor, y al que estaba al lado, que era más chiquito, perdón, al más grande se le llamaba ciático mayor, y al que estaba más al lado más chiquitito se le llamaba ciático menor, o isquiático. ¿Ok? Ahora al ciático se le llama ciático, y al ciático menor se le llama glúteo inferior, perdón. ¿Mm? BF era bíceps femoral. Bien. Bueno, ¿se entendió el tema este del ciático, gente? Baña Chejo pregunta si queda grabado. Sí, queda grabado, tanto en YouTube como queda grabado acá en el Classroom, que lo vamos a subir mañana. Em, no, por favor. Listo, ya estamos prontos a terminar, chicos. ¿Ok? Vamos a hacer una captura de pantalla de esto y ya nos pasamos a la región sural, y ya de la región sural al pie terminamos. Porque tampoco los quiero matar con todo esto, no tiene sentido. Bueno, miren esta secuencia de músculos que encontramos acá, ¿no? Este músculo grande, el que llega más arriba en su inserción, ese es el tibial posterior, que está justo acá en el medio. Hacia lateral tenemos el flexor común de los dedos, y hacia medial tenemos el flexor largo del hallux. En flexor largo del hallux, tibial posterior y común de los dedos. Bueno, ven que entre el tibial posterior y el flexor largo del hallux queda ahí como una pequeña canaletita, queda como una cunita. Ahí, en esa cunita, vamos a depositar un nervio. Ahora vamos a ver cuál es. Ahora, si damos vuelta al pie, vean que si damos vuelta al pie tenemos ese músculo que está ahí, es el peroneo lateral largo, y por debajo del peroneo largo tenemos el peroneo corto, que es el que está ahí abajo. Quiere decir que ahí en sanguchito va a ir otro nervio. ¿Mm? Y por última, miren esto, a ver,
Ese músculo que está grande ahí, ese que se ve ahí, ese es el tibial anterior. Y ese que está ahí es el flexor, perdón, el extensor largo del hallux, ¿ven? Tibial posterior y extensor largo del hallux. Tibial posterior, perdón, tibial anterior, perdón, hasta ahora estoy medio turuleco. Tibial anterior, extensor largo del hallux, extensor común de los dedos. Ven que la relación de medial a lateral del tibial posterior, del tibial anterior, perdón, es arriba se relaciona con el extensor común de los dedos, pero acá abajo se relaciona con el extensor del hallux. Por lo tanto, vamos a tener un nervio que va a correr acá en este canal entre el tibial anterior y el extensor de los dedos. Entonces recuerden esto. Repetimos. En el compartimento anterior vamos a tener una relación anatómica que está dada entre el tibial anterior y el extensor de los dedos. Hacia nivel lateral, bien, en el compartimento lateral vamos a tener una relación, es decir, vamos a tener un nervio pasando entre el peroneo largo y el peroneo corto. Tipo en sanguchito, ¿no? Tipo entre dos capas. Y hacia posterior vamos a tener un nervio pasando entre el tibial posterior y el flexor largo del hallux y el flexor largo del dedo gordo. ¿Mm? Bueno, eso es importante recordarlo. Entonces, retomamos lo que habíamos dicho anteriormente. Dijimos entonces que el nervio ciático venía por acá, por el conducto del ciático, y al llegar, en teoría, ¿no?, al hueco popliteo, en el interior del hueco popliteo, el nervio, ¿se acuerdan la relación del nervio en el hueco popliteo? De anterior a posterior era el nervio más posterior de los tres elementos. De los tres elementos que hay en el hueco popliteo, el más posterior era el nervio. El más anterior era la arteria poplitea, después venía la vena poplitea, y por último el nervio. Y de medial a lateral, la misma secuencia. Lo más medial la arteria, en el medio la vena poplitea, y lo más lateral sería el nervio ciático. ¿Mm? Pero también habíamos hablado cuando hablamos de hueco popliteo, de que había una segunda versión. Y la segunda versión era que el nervio ya entre dentro del hueco popliteo, ya dividido en sus ramas terminales. Si ya está dividido en sus ramas terminales, entonces vamos a encontrar que el nervio tibial está entre la arteria y la vena, y el nervio peroneo, que es la otra rama terminal, es el elemento más lateral que está prácticamente pegado a la pared superolateral del hueco popliteo. Bueno, vamos a suponer la primera configuración, que es la que hablan los libros, que es el nervio ciático entrando por el conducto ciático y dividiéndose acá mismo dentro del hueco popliteo en sus dos ramas terminales. Una rama terminal que queda del lado medial, que se llama nervio tibial. Este nervio tibial camina por la cara posterior de la articulación de la cápsula de la articulación de la rodilla, se relaciona con el músculo popliteo, de hecho le da inervación, y después se mete ahí adentro de ese canal que dijimos recién. ¿Sí? Se mete en sanguchito. Fíjense que por arriba de todo esto tenemos al tríceps sural. Quiere decir que este nervio es profundo al tríceps sural. Se mete por ahí adentro. Y a través de esa relación que tiene, llega a formar parte, ¿de acuerdo?, del espacio retromaleolar medial, junto con la arteria tibial posterior, junto con la vena tibial posterior y con los elementos musculares. Hace un rato una de las compañeras en el grupo subió una mnemotecnia que está más acorde a lo que los libros relatan como parte de las relaciones actualmente, ¿no? Creo que era tía gorda, paqueta, come peras, una cosa así. Bueno, tienen que aprenderse las relaciones de los elementos ahí adentro. ¿Ok? Esto cambia bastante de libro a libro, por lo tanto, les voy a recomendar que agarren un atlas, saquen la relación del atlas y listo, y repiten eso. ¿Estamos? La otra rama que te va a dar el ciático es el nervio peroneo. El nervio peroneo. El nervio peroneo, en vez de continuar así en línea rectilínea hacia abajo, se va hacia lateral, le da la vuelta, así como, hace como una argollita alrededor, hace como un giro alrededor de la cabeza del peroné, y se va hacia la cara anterior. Una vez que entró en la cara anterior de la pierna, se divide en dos ramas. En una rama peronea, conocida como peroneo profundo o peroneo directamente, que es el que va en sanguchito entre el peroneo largo y el peroneo corto. Esta rama también se la llamaba músculo cutáneo anteriormente.
Y la otra, que es el tibial anterior. El tibial anterior iba a bajar en sanguchito por donde ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Iba a ir en esa canaletita que se formaba entre el tibial anterior, arriba, y el extensor común de los dedos. Tibial anterior, extensor común de los dedos, se formaba una canaletita, y por ahí por esa canaletita discurre el nervio tibial anterior, el cual es rama terminal del peroneo. El peroneo, ¿de acuerdo? El peroneo común o peroneo profundo, también conocido como músculo cutáneo, que es es rama terminal del peroneo solo. Y después el tibial, cuando atraviesa el anillo del sóleo junto con la arteria tibial posterior, deja de llamarse tibial solo y pasa a llamarse tibial posterior. ¿Esto se entendió hasta acá? El nervio peroneo recorre ese surco que queda entre el peroneo largo y el corto, y ahí finaliza, ahí termina. En cambio, el tibial anterior hace lo mismo que la arteria tibial anterior. La arteria tibial anterior bajaba, después pasaba por debajo del retináculo de los extensores y se transformaba en arteria pedia. Este nervio hace lo mismo. Bien, baja junto con la arteria, pasa por debajo del retináculo de los extensores y se transforma en nervio dorsal del pie. Este nervio dorsal del pie es responsable de la inervación de todos los elementos pedios, ¿no? Todos los elementos dorsales del pie. En cambio, el nervio tibial posterior, al llegar acá abajo, pasa por el espacio retromalular interno y desde ahí inmediatamente se insinúa en el interior de la bóveda plantar, en donde se divide en dos nervios terminales, lo mismo que la arteria. Los dos nervios terminales van a ser el nervio plantar interno y el nervio plantar externo, o plantar medial y plantar lateral respectivamente. Entonces, en esta vista posterior vamos a ir anotando todas estas relaciones. Ahí está. Este de acá arriba dijimos que era el ciático. Ciático. El ciático se divide en un tibial, y cuando el tibial pasa por el arco del sóleo, deja de llamarse tibial solo y pasa a llamarse tibial posterior. Esas cosas medio raras que tiene la anatomía. Bueno, del otro lado tenemos el peroneo. Recuerden que el tibial antes se llamaba ciático popliteo interno, porque les puede aparecer así en el examen, y el peroneo ciático popliteo externo. Este peroneo le da vuelta a la cabeza del peroné. Cuando vos le das vuelta a la cabeza al peroné, dejas de estar atrás y pasás a estar adelante. Y cuando quedás en el compartimento anterolateral, en la parte lateral del compartimento anterior, ahí se divide en dos ramas. En una rama que se llama nervio peroneo profundo, que antiguamente se la llamaba músculo cutáneo, y hacia anterior tenemos el nervio tibial anterior. ¿Cuál de estos nervios llega al pie? El tibial anterior y el tibial posterior. El peroneo no, el peroneo muere ahí en la región malleolar lateral y en la región calcánea lateral, al igual que la arteria. Por lo tanto, es un recorrido bastante similar a la arteria. Vamos a recordar rapidito esto porque es importante. 4. Nervio tibial. El nervio tibial se va a llamar tibial en el hueco popliteo. Este está ubicado en el hueco popliteo. ¿Ok? Y cuando atraviese el arco del sóleo, va a pasar a llamarse tibial posterior. Es el mismo nervio, pero bueno. Cuando toma relación con la arteria tibial posterior, ahí deja de llamarse tibial solamente para pasar a llamarse tibial posterior. Hubiesen dejado el término ciático popliteo interno, que era más fácil de diferenciarlos, ¿no? Uno del otro. Bueno, este nervio tibial posterior desciende, ¿de acuerdo? Desciende por un canal formado por el músculo tibial posterior hacia medial, tibial posterior como relación medial, y el músculo, este otro que quedaba acá, no, perdón, lateral, el tibial posterior era lateral. Bueno,
Ya fue. Esta es una relación lateral. Y hacia medial teníamos este músculo que era el flexor del hallux. ¿Recuerdan? El dedo gordo. Eso hacia medial. Por ahí caminaba. Quiero que anoten estas cosas porque estas son las cosas que preguntan. Que preguntan estas relaciones del nervio. Bien. Cuando el tibial posterior, obviamente, acaba en paquete, formando el paquete básculo nervioso tibial posterior junto con la arteria y con la vena, llegan a nivel del tobillo. En el tobillo se introduce el nervio tibial posterior acá en este espacio, que es el espacio retromaleolar medial. En el espacio retromaleolar medial teníamos la famosa tía gorda, no, tía gorda y paqueta, era tía gorda y paqueta come peras. Esta es la disposición de anterior a posterior de los elementos dentro del espacio retromaleolar. Tibial posterior, flexor, bien del dedo gordo, es decir, flexor del hallux, después viene el paquete vasculonervioso y por último viene el flexor común de los dedos y el peroneo. ¿Okay? El peroneo lateral corto creo que es. Peroneo lateral. Bueno, no me acuerdo qué peroneo, un peroneo. Entonces estos son los elementos que encontramos ahí en el interior, de acuerdo del espacio retromaleolar medial. Es importante recordarlo, porque lo van a preguntar. Fija que te la van a preguntar. Bueno, una vez que el nervio tibial posterior, ¿ok? El nervio tibial posterior ha pasado por este espacio relacionado con estos elementos, ven que se relaciona hacia anterior con el flexor del hallux y hacia posterior con el flexor del dedo gordo, perdón, el flexor común de los dedos, inmediatamente se introduce dentro de la bóveda plantar, dentro del pie, dentro de la bóveda plantar, o celda plantar media, que es lo mismo, y ahí se divide en sus ramas terminales. Las ramas terminales de este nervio van a ser el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. Esas son las dos ramas terminales de este nervio. Y ahí finaliza su recorrido. ¿Estamos? Bien. Escuchen lo siguiente. En todo este recorrido, ¿cuáles son las ramas colaterales que va abandonando este nervio? Las ramas colaterales de todo este nervio, hasta que llega a dividirse en sus dos ramas terminales. ¿Ok? Las ramas terminales son las siguientes. Te da ramas musculares para inervación, por supuesto, inervación motora de el músculo popliteo, este que está ahí, el músculo popliteo, el plantar delgado, si es que existe. Recuerden que el plantar delgado es ese músculo que está ahí, es un músculo bastante inconstante. El sóleo, los gastrocnemios, el sóleo, los gastrocnemios, ambos, tanto el medial como el lateral. Todos estos músculos están todos inervados por las ramas musculares respectivas. ¿Qué más? Bueno, te da una rama articular. Te da una rama articular tanto para la rodilla como una rama articular para el tobillo. Estas ramas articulares son sensitivas, son propioceptivas. A través de estas ramas articulares, nuestro sistema nervioso central sensa el correcto funcionamiento de la articulación y además, obviamente, controla el movimiento de la articulación. Y finalmente te da una rama safena menor o safena externa. Rama safena externa o safena menor. Las ramas terminales, como ya dijimos anteriormente de este nervio, las ramas terminales de este nervio van a ser el plantar medial y el nervio plantar
lateral. Muy bueno. Listo. Hacemos el del otro lado, chicos, y cortamos, ¿saben? Después el domingo vemos 2 o 3 cositas más que faltaron y hacemos el tema de los exámenes. Y bueno, ahí me pueden preguntar lo que ustedes quieran. Pregunta Baña, ¿dónde pueden encontrar el Classroom? Fíjate en los grupos de WhatsApp, que en la descripción del grupo de WhatsApp está ahí el link para poder entrar en Classroom. Bien. Ya terminamos, chicos. Ya se me están yendo todo porque entiendo que está re pesado esto, pero no lo podemos hacer de otra manera. Es decir, es así. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, cuando el ciático se dividía en tibial y en peroneo, el peroneo venía por acá, lateral. Dijimos que rodeaba la cabeza del peroné y al rodear la cabeza del peroné quedaba una parte yendo por anterior, así, y la otra rama, que nacía también de acá, se metía ahí, entre los peroneos, entre el lateral largo y el lateral corto. La rama que se mete entre los dos peroneos, esa rama se distribuye en muchos filetes acá en la región peroné, en la región del tobillo. En cambio, el otro nervio que sigue caminando entre el tibial anterior y el extensor común de los dedos, ese continúa, pasa por debajo del retináculo de los extensores y termina acá llamándose nervio dorsal del pie. Lo mismo que hace la arteria, básicamente. Pregunta Xiomara si mañana tenemos clase. No, mañana no tenemos clases, exactamente. Mañana no hay clases. Sí, Camila pregunta, o sea que el nervio ciático es el único que provee inervación motora hasta el pie. Sí, por eso es el más importante, el que más se pregunta. Es el único que provee inervación motora hasta el pie, claro. Bueno, vamos a anotar entonces estos nervios, qué ramas da y todo ese tipo de cosas y listo, y nos fuimos. Bueno, vamos primero con el nervio peroneo, que es este que está acá. Este es el peroneo profundo, este es el peroneo común, y este que está acá es el tibial anterior. El domingo, ¿a qué horas tenemos? La última clase salvavidas. A las 17, chicos, es el domingo, creo. Sí, sí, no, creo no, es a las 17. Sí. Yo elegí el horario. Peroneo profundo. La idea era que la clase no sea tan tarde porque ustedes el lunes tienen que rendir, ¿no? ¿Tengo entendido? Sí. Así, bueno, no sé, será una clase de 3 horas aproximadamente. Vamos a repasar algunos temitas teóricos y después resolvemos un examen, una horita y media más o menos de resolución de exámenes. Y bueno, después los dejo ahí, que sea lo que Dios y ustedes quieran. Bueno, primero y principal, ¿cuál es la primera relación que tiene este nervio, el peroneo profundo, este que va acá? Recuerden que el peroneo profundo viaja en sanguchito, no pueden decir sanguchito en un examen oral en la facultad, los van a echar de la facultad directamente, pero yo se los pongo para que entiendan. Viaja en sanguchito entre el peroneo lateral largo, por arriba, esto es superficial, y el peroneo lateral corto hacia profundo. ¿Ok? Peroneo lateral largo hacia superficial y peroneo lateral corto hacia profundo. Por eso esa es la primera relación que tiene. A lo largo de todo este recorrido hasta la región malar lateral, emite ramas colaterales.
Las ramas colaterales son, primero, ramas musculares. Las ramas musculares van a afectar, lógicamente, al peroneo lateral largo, al peroneo lateral corto, ¿sí? Las ramas del nervio peroneo, ¿no? Y listo, esas son las ramas musculares. Después tiene una rama articular, esto es para la rodilla, está una rama calcánea, lateral, son todas ramas sensitivas, ¿eh? Articular y calcánea lateral son las dos sensitivas, tanto para la articulación la articulación de la rodilla, una para la articulación del tobillo y una para la región calcánea lateral, acá abajo, eso que está ahí abajo. ¿Ok? Y después tenemos un nervio superior del tibial anterior, una rama superior para el músculo o del músculo tibial anterior. Esas serían las ramas colaterales que va a dar este nervio. ¿Ok? Ramas terminales se dividen en ramas maleolares. Las ramas terminales son ramas maleolares. Creo que es medio difuso todo esto, ¿no? No es algo así importante, grande. Bueno, y por último nos queda, ya describimos entonces el comportamiento de este nervio, y nos queda el tibial anterior. Nervio tibial anterior. Ok, ¿qué hace el nervio tibial anterior? El nervio tibial anterior... perdón, recuerden que este peroneo profundo también era llamado músculo cutáneo, eso quería decirle. Músculo cutáneo. Lo veo acá anotado, según del PRO, como músculo cutáneo, así que, bueno. El nervio tibial anterior toma relación, es decir, viaja en sanguchito. La principal relación de este nervio es que va en sanguchito, ahí, entre estos dos, ¿no? Entre el tibial anterior y el extensor común de los dedos. Sanguchito entre el tibial anterior y el extensor común de los dedos. Extensor común de los dedos. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son las ramas colaterales que va a dar este nervio? Colaterales que da este nervio. Bueno, lógicamente va a dar ramas musculares para los músculos regionales. ¿Cuáles son los músculos regionales que están afectados por este nervio? Bueno, el tibial anterior, el extensor largo del hallux, del dedo gordo, el extensor común de los dedos y el tercer peroneo. Si todos los músculos del compartimento anterior están inervados por este nervio. ¿Ok? Bueno, además de esto, va a dar ramas articulares y al nervio pedio. Bueno, ramas articulares. Estas ramas articulares son para la articulación del tobillo. Y finalmente, la rama terminal es el nervio pedio. Esa es la rama terminal, el nervio pedio. Quiere decir que acá te va dando ramas, ¿no? Para los músculos, una rama para allá, otra rama para acá, otra rama para ahí. Bien, te da ramas articulares para la rodilla y finalmente se termina transformando en el nervio pedio. TA es tibial anterior, ELH. ¿En dónde puse ELH? Extensor largo del hallux. Sí, acá abajo. Perdón. Extensor largo del hallux, bien, extensor común de los dedos y tercer peroneo. Los músculos del compartimento anterior, ¿no? Estos son. Sí, el nervio tibial anterior también es conocido como peroneo superficial, sí, término medio antiguón. Bien. Bueno, chicos, ya se nos hizo muy tarde, ¿saben? Después terminamos de ver la inervación del pie el domingo y hacemos algunos exámenes y vemos espacios malolares, si quieren también, que nos quedaron colgados. Hablamos un poquito de versión, inversión, algunas
cositas así chiquititas. Y bueno, acá daríamos por terminado entonces la parte teórica. Espero que les haya servido todo este repaso que hemos hecho juntos y bueno, estudien por favor todo lo que les dimos, ¿sí? Estudien todo lo que les dimos porque es lo que estadísticamente más está entrando últimamente. Así que por favor se ponen 100% las pilas con esto que les acabo de dar. Ahora les subo las capturas de pantalla, se las subo todas al WhatsApp antes de irme y veo si les puedo subir esta clase, estas dos clases de arterias y de nervios al Classroom lo antes posible. Mañana les voy a estar pasando el contacto de la secretaria, por si alguno ya quiere ir contratando los cursos de anatomía, ¿saben? De aparato, perdón, de aparato locomotor, no, de neuroanatomía, ¿m? Que hasta la semana que viene creo que están en un descuento. Así que si quieren sacar tanto el curso sincrónico como el asincrónico, lo pueden hacer. Mañana les voy a subir el contacto de la secretaria, así, bueno, los que estén interesados ya se pueden ir anotando en el curso de neuro. Si bien no lo van a tomar todavía, por supuesto, porque están ahora estudiando locomotor, pero el curso creo que tiene una validez de como hasta fin de año, así que lo tienen activo hasta fin de año todo el curso, así que, bueno, por eso ni se preocupen. ¿De acuerdo? Bueno, gente, nos estamos viendo el domingo a las 17 horas. Cualquier cosa que necesiten, me preguntan por el grupo de WhatsApp, que voy a estar mañana todo el día respondiendo las preguntas que necesitan. ¿Ok? Bueno, les mando un abrazo grande a todos, gracias por participar, gracias por quedar los últimos 38 hasta el final. Pero bueno, les mando un abrazo inmenso.